Mi propuesta es acompañamiento técnico de 16 familias rurales en el manejo integrado del cultivo de plátano en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Este trabajo fue ejecutado en la empresa Corpoamor, la corporación Corpoamor. Corpoamor es la Corporación para el Desarrollo Socioambiental de la Amazonía y la Orinoquía colombiana, en un acompañamiento técnico firmado con la Fundación Fintrac Colombia, ejecutadora de los recursos de la USAID, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la cadena productiva de 400 productores de plátano y bananito en los municipios de Belén, San José, Albania, Curillo, Florencia, Montañita, Doncello y Puerto Rico. Bueno, el cultivo de plátano es uno de los más importantes en el mundo y en el mercado agropecuario porque contribuye a la generación de empleos, ingresos y seguridad alimentaria. El cultivo de plátano en Colombia representa uno de los principales renglones en la agricultura, con una mayor área sembrada en los municipios de Antioquia, con 61.000 hectáreas, Arauca con 26.000 hectáreas y Quindío con 25.000 hectáreas, son los que encabezan esta lista de producción de plátano. Seguido por Córdoba con una cifra muy parecida de 23.000 hectáreas y el Valle del Cauca con 21.000 hectáreas. En el caso de Puerto Rico, Caquetá es uno de los municipios más productores de plátano, el cual tiene alrededor de 1.200 hectáreas sembradas de plátano, las cuales tienen una producción promedio entre 10 y 30 toneladas por hectárea. La problemática que se encontró en este trabajo fue basada en que Colombia llegó a convertirse hace unos años en el segundo país importador de plátano, lo que resulta preocupante teniendo en cuenta que los suelos tropicales, los suelos tropicales y las distintas regiones acá pues se prestan muy bien para desarrollar ese tipo de cultivos. Entonces, las problemáticas pueden ser más bien la falta de conocimientos, la falta de tecnificación, la poca inversión de parte de los productores, incluso por un lado la desmotivación. En este caso, pues nos representa bastante tristeza ver que la región tenga unos suelos óptimos para este cultivo. Como objetivo general tenemos realizar el acompañamiento técnico a 16 familias rurales en el manejo integrado del cultivo de plátano en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Como objetivo específico tenemos caracterizar los aspectos socioeconómicos y productivos de 16 familias productoras de plátano en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Brindar asistencia técnica en el proceso de producción del cultivo de plátano a productores vinculados al proyecto del municipio de Puerto Rico y realizar la formación mediante la metodología participativa Días de Campo en la implementación del cultivo de plátano tecnificado, modelo de alta densidad y manejo agroecológico. Bueno, esta es la zona de trabajo en la que se tuvieron en cuenta estas veredas. Por la parte de la cordillera está la vereda Bajo Londres, que está ubicada a aproximadamente 6 kilómetros del casco urbano de Puerto Rico. Y veredas ya de un paisaje de Vega, encontramos la vereda de La Tigra, el Vergel y Agua Blanca. Caracterización de los aspectos socioeconómicos. Bueno, en las visitas lo primero que se realizó fue que se explicó al productor la metodología de la propuesta para la siembra técnica en campo. Posteriormente se dio a conocer las prácticas y el manejo en el que se encontraba el cultivo. Junto con los productores se recorrió el cultivo. Por medio de observaciones se identificaron las diferentes puntos débiles que tenían en el cultivo para así mismo planear las estrategias para mejorar esas deficiencias. Una vez se terminó el recorrido, el reconocimiento, se dieron las recomendaciones y se hizo un diagnóstico del hecho. Por último, se pidió la opinión del productor acerca del ejercicio. Estas son algunas fotos de los productores que participaron en este proyecto. Como pueden ver, pues la mayoría son productores de edades mayores a los 40 años, a excepción acá de la parte, en el centro, en la parte inferior, Oscar Leonardo Guzmán, creo que era el único productor joven que teníamos. Este es el formato que se usó para las caracterizaciones, donde se manejaba algunos aspectos generales,
Ahí estaba el nombre del encuestado, las condiciones en las que se encontraba, la ubicación de la finca, el municipio, antecedentes, cómo se encontraba la finca hace algunos años, cómo se encuentra ahora, cómo espera verla en un futuro, el capital social, el capital político, el capital cultural, el capital natural y el capital físico constructivo. Bueno, las variables sociales evaluadas en los predios seleccionados fueron el rango de edades de la persona que toma las decisiones en la finca, no siempre es el mayor o el papá o la mamá, sino que siempre es alguien que esté entre los 45 y 50 años. La población masculina era del 31% y femenina del 68%, lo cual pues uno a simple vista decía que tal vez las mujeres estaban más comprometidas con los proyectos, pero después nos dimos cuenta que en realidad son los mismos hombres de la casa que colocan a figurar a las señoras en el proyecto, porque tal vez ellos ya han figurado antes, entonces, o no quieren figurar en este, sino que quieren aplicar otro proyecto, entonces colocan a las damas a figurar en el proyecto. Eh, bueno, el trabajo de la finca es el principal ingreso para el 93% de los productores. La educación básica, el 68% tiene educación básica, el 31% tiene educación media, el 100% cuenta con seguridad social. Estas son las, estas son las pirámides de población. Aquí se puede ver el rango de edad de las personas que participaban en el proyecto. Entonces tenemos que el mayor rango de edad está, la mayor cantidad de personas están en el rango de los 51 a los 60 años y de los 61 a los 70 años. El, el rango de edad en el que menos se encontró gente fue de los 20 a los 30 años, entonces quería decir que teníamos muy pocos productores jóvenes, ya que los jóvenes de hoy en día pues no se motivan tanto por el campo. Las variables económicas evaluadas en las fincas seleccionadas. Entonces tenemos un área promedio de 42 hectáreas. Habían fincas tal vez con 60, 65, 35, pero siempre eran un promedio de 42 hectáreas, de las cuales siempre tenían al menos 14 en pastura. El 81% de las personas eran propietarios y el 18% poseían los predios, pero tal vez por un contrato de compraventa o entre otros. El tiempo de la ocupación de las tierras, había gente que llevaba 13 años, que era el promedio, 13 años en las tierras. La principal fuente de ingreso de las fincas era la ganadería con un 56%, la agricultura con un 25%, la piscicultura un 12% y un 5% de ellos vivían del jornal a diario. Bueno, el 65% de los productores tenían productos de pancoger en la casa, mientras el otro 35% pues no le veían tanta importancia a esos productos, a esos cultivos de corto plazo. El número de personas por vivienda en promedio fueron 3 personas, casi siempre se encontraba mamá, papá y un hijo, ya que cuando los hijos llegaban a los 15, 16 años, pues se iban de la casa dejando solo a los papás. El ingreso promedio de una finca en Puerto Rico era de 1.500.000 al mes. Eso era lo que por promedio los productores le sacaban a la finca. Estas son algunas de las asistencias técnicas que se brindaron. Ahí podemos observar las plantas con buenas prácticas agrícolas, a excepción de la parte inferior izquierda, que esa fue antes de que se hiciera la asistencia técnica, y ya como pueden observar, las otras plantas ya tienen buenas labores culturales. De acuerdo al plan de actividades del proyecto de alianzas comerciales, se realizaron 4 días de campo individuales, uno cada mes. Entonces estos los iré nombrando aquí a continuación. El primer día de campo fue trazado de terreno, preparación del suelo y fue selección del terreno, preparación del suelo y trazado del mismo. Entonces, si las pendientes superaban el 10%, se hacía un trazado que era curvas de nivel. Y eso ya era pues con agronivel, el aparato A, se hacían curvas de nivel y se hacían cultivos por medio de terrazas. Los terrenos no deberían tener
un nivel freático que superara los 30 centímetros de profundidad. Si el pH superaba, el pH estaba por debajo del 5, entonces tendríamos que aplicar una enmienda que se basa 1 tonelada por cada grado de pH que queramos subir, entonces eso se definía ya con un análisis de suelo. Procurar que el lote tuviera una estructura homogénea, fuera un mismo paisaje y que no tuviera tantas rocas o fuera tan cascajoso, ya que pues, la raíz del plátano no es tan agresiva con el suelo. Bueno, y por último, que tuviera fácil acceso a la finca para a la hora de sacar la cosecha no maltratar tanto el producido. Entonces ahí logramos evidenciar en las fotos cómo se hizo el trazado. El trazado se hizo con un aparato artesanal que se llama tabanúa, que es un instrumento de madera con unas medidas de 10 por 10 con unas rayas en la mitad que son para darle la orientación al cultivo. Bueno, cuando el terreno era totalmente plano, se usaban unas distancias de siembra que era de 1,5 de mata a mata y de 1,5 por franjas con 2,5 metros de diferencia. Entonces lo que podemos evidenciar en la imagen es que los caballones tenían 1 metro de ancho, 40 centímetros de alto, de planta a planta iba 1,5 metros, entonces iban unos surcos dobles y dejábamos 1,5 metros, pero desde donde empieza el caballo, lo cual nos sumaría 2 metros de calle para iniciar el otro surco. Cuando el cultivo era en una pendiente mayor al 10%, se utilizaban terrazas. Entonces, las terrazas se utilizaban de escalón, los escalones traían 1,5 metros de anchos y se sembraban las plantas a 1,5 metros, mientras que atravesando la pendiente a lo largo se sembraba a 2 metros de largo. Aquí está la preparación de las semillas, la preparación de las semillas y desinfección de las mismas para evitar algunas enfermedades, insectos plaga. Bueno, aquí tenemos también la preparación del suelo. La preparación del suelo, pues en este caso fueron curvas de nivel, entonces no se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero ahí están en terrazas. La mayoría de los suelos fueron puros potreros, puras pasturas que estaban prácticamente ya con unos 5 o 6 años de ganadería. Entonces, pues eso nos facilitó bastante porque a la hora de descompactar el suelo simplemente se pasó un tractor por encima, aireamos el suelo y ya que no tenía ningún resto de ningún otro cultivo, sino solamente de pasto, entonces pues eso nos garantizaba que no hubieran enfermedades dentro del terreno. El segundo día de campo fueron labores culturales. En esas labores culturales se tuvo en cuenta el desije, desoje, descalcete, el bellote, todo lo que tenía que ver para evitar de pronto la incidencia de algunas plagas. Entonces, aquí lo que se hizo fue enseñar a, a deshijar, que deshijar es muy diferente a, a descolinar. Entonces, pues los que fueron juiciosos, pues dieron muy buenos resultados. Entonces, aquí podemos evidenciar algunas plataneras que solamente tienen un arbolito por una planta por una mata de plátano por espacio. El tercer día de campo fue el manejo integrado de plagas y enfermedades. Ya el manejo integrado de plagas y enfermedades venía muy de la mano el, con las labores culturales, ya que teniendo unas buenas labores culturales no íbamos a preocuparnos tanto por el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, cuando éramos juiciosos con el descalcete, con el descoline, pues ahí podríamos mitigar muchos insectos plaga. El cuarto día de campo fue la preparación de abonos orgánicos. Entonces se hizo una capacitación sobre abonos orgánicos como el bocachi, gallinaza, básicamente con lo que tenían en las fincas. Entonces, pues se dio la capacitación de la importancia de los abonos orgánicos. El plan de fertilización que se compartió por parte de Corpo Amor era un plan de fertilización químico, el cual consistía en nitrógeno, que venía en una presentación de urea, el fósforo que venía en un DAP y el potasio que venía en un KCl. Con ellos lo que hacía éramos que estábamos proporcionándole el 3% de la nutrición de la planta. El 95% de la nutrición se lo garantizamos con la preparación del suelo. Entonces, preparando el suelo incorporamos oxígeno, carbono, hidrógeno, lo cual es un 95%. El nitrógeno, el fósforo y el potasio, que fueron los insumos que se dieron,
completaban un 98% y el otro 2% se liberaba a través de los correctivos, en este caso la cal que brindábamos liberaba los elementos menores. Otro trabajo que también se hizo fue el apoyo a los sistemas de riego. Se implementaron 19 sistemas de riego en los municipios que nombré anteriormente. Entonces eso ya fue un trabajo en compañía, en conjunto con los otros compañeros. Como conclusión, tenemos que el campo se nos está envejeciendo, las manos que trabajan en él ya no quieren trabajar, los jóvenes quieren irse para la ciudad buscando oportunidades. No es fácil cambiar la vocación ganadera, pero sí se puede, sí es posible cambiar la vocación ganadera. Algunos productores que fueron juiciosos vieron que sí se podía y ahora ya no están sembrando 1 o 2 hectáreas, sino que están viendo la posibilidad de sembrar 5 o 6 hectáreas. Algunos hasta hicieron préstamos para sembrar 10, 12 hectáreas. Entonces, aquí en el Caquetá se cuenta con las condiciones climáticas, tenemos el clima que nos apoya, estamos con, bueno, la genética, tenemos que enfocarnos muy bien en la genética, buena semilla, y las ganas son las que cada productor le quiera meter al proyecto, pero entonces ahí es donde está la motivación que cada uno de nosotros les brinda, motivándolos y dándole las ganas para que ellos mismos se motiven a trabajar. Gracias. ¿Listo, profe? Muchas gracias, Edwin, por la presentación. Ahora abrimos el espacio a los participantes si tienen preguntas, comentarios. Creo que sí. ¿Hay comentarios ni preguntas? Bueno, Edwin, no sé si tenga un comentario adicional antes de finalizar. Vale, sí, profe, pues quisiera dar más bien como un agradecimiento a Corpo Amor por permitirme hacer las pasantías y el trabajo de grado allá y a mi director, el profe Kiwa, el profe Manuel, que fue el que me indujo por el camino y siempre estuvo presente cada que yo tenía alguna duda o algún inconveniente, entonces pues él me colaboraba y me daba esos consejos que muchas veces necesitaba. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias. Desde el programa de Ingeniería Agronómica extendemos las felicitaciones. Ya ese es uno. Profe Manuel. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Cómo ¿Me escuchan está? bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Gracias. Buenas tardes para todos, qué pena que estoy por acá conectado. No, contarle muy rápidamente que esta iniciativa que lideró Edwin y muchos otros estudiantes que están apoyando a Corpo Amor en la ejecución de este convenio con Corpo Amor que está firmado con el programa de Alianzas Comerciales. Lo bonito de esto es la manera en que ellos le están enseñando a los productores pues, de una alternativa de un modelo productivo. Normalmente en el departamento del Caquetá están sembrando 600 plantas por hectárea. Algo que Edwin se quedó colgado en decir fue que es un modelo de alta densidad donde estamos llevando a 1.800 a 2.000 plantas por hectárea en 2 ciclos de producción aproximadamente, y créalas que hemos tenido unos resultados impresionantes. No es solo ir a la finca y mirar el cultivo, sino estar con el productor desde toda la etapa, desde la etapa de establecimiento hasta la etapa de producción, que Edwin también alcanzó a ver algunos productores que produjeron este plátano, y pues tenemos un promedio de 12 kilos por racimo versus la comparación que es a nivel Caquetá, que son 8 kilos a 6 kilos por racimo.
son cambios muy significativos y todo esto con prácticas básicas de producción. Entonces, felicitar a Edwin. Sé que el contacto directo con el productor es la primer eslabón que vivimos muchos agroecólogos y lo hizo de una manera muy profesional, que de hecho le abrió las puertas inmediatamente con Corpo Amor y con otras empresas para seguir laborando. Entonces es una gran ventaja de hacer las pasantías donde el estudiante se puede mostrar y puede continuar su ejercicio laboral y profundizar en su labor cotidiana. Entonces felicitarlo, Edwin, y se sabe y demás muchachos que están aquí presentes que pueden contar con nuestro apoyo siempre y el programa está 100% disponible para ustedes. Muchas gracias, saludos a todos. Vale, profe, muchas Muchísimas gracias. gracias, profesor Manuel. Edwin. Sí, señor. Bueno, si no hay más comentarios, entonces, como le mencionaba Edwin, desde el programa también extendemos las felicitaciones por el trabajo realizado. Estos tipos de trabajos hacen que el programa, a través de sus estudiantes, pueda responder a problemáticas de los sectores productivos y fortalecer el relacionamiento con ellos. Entonces ya se le enviará a través de correo electrónico el acta de socialización de la pasantía para que realice la postulación a los grados. Vale, jefe, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por la participación. Vale.